estos videos vamos a ver el tema prenda con registro. Ya vimos prenda común y en los subsiguientes. Para abordar este tema tenemos que pensar que el derecho moderno conoce otra forma de garantía aparte de la prenda común, que es la llamada prenda con registro o prenda sin desplazamiento, en el cual el deudor le confiere al acreedor el derecho a cobrarse con privilegio sobre el producido de la subasta de bienes muebles, pero no se desprende de los mismos. Claramente las ventajas de orden económico son evidentes porque no se priva al constituyente del uso y disfrute de los bienes afectados a las garantías o bienes prendados, que en muchos casos consisten en mercadería, frutos, máquinas, materias primas y útiles necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades comerciales. En realidad, si nos atenemos a una correcta terminología técnica, como lo dijimos en videos anteriores, es más preciso afirmar que estamos en presencia no de una prenda, sino de una hipoteca mobiliaria, ya que la cosa no pasa, o es decir, no se transmite la posesión de la cosa prendada del deudor al acreedor, sino que se sustituye ese desplazamiento, esa tradición, con la inscripción de la garantía en registros especiales llevados a tal efecto. Digamos entonces que el nombre prenda obedece a la naturaleza mueble de los bienes afectados más que a una cuestión meramente terminológica. La prenda con registro tiene antecedente en la ley de prenda agraria y se encuentra legislada por el decreto ley 15.348 del 28 de marzo de 1946, que posteriormente fue ratificado por la ley 12.962 del 26 de marzo de 1947, que, como dije, ratifica el decreto ley. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Con el simple acuerdo de voluntades, y la suscripción del instrumento respectivo puede ser redactado en escritura pública o en instrumento privado. En este último caso, de instrumento privado obviamente, precisamente se trata de los instrumentos que suministran los registros respectivos, conteniendo todas las enumeraciones que determina el artículo 6 de la ley de prenda con registro. Por tanto, la garantía entre las partes queda constituida desde que se perfeccione el contrato, conforme lo establece el artículo 4, pero para que produzca efectos respecto de terceros, que es lo más importante, se requiere la inscripción en el registro público creado por la ley, que es el registro de créditos prendarios. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la garantía? En realidad la ley vigente no establece demasiadas limitaciones en cuanto a los bienes que pueden ser objeto de la prenda con registro. El artículo 10, por ejemplo, autoriza sobre la constitución de una prenda con registro sobre cualquier clase de bienes muebles o semovientes, los frutos o productos, aunque estén pendientes o se hallen en pie, siendo indiferentes que tengan tales bienes los caracteres de inmuebles por destino. El artículo 11, inciso D, por caso, menciona expresamente al Fondo de Comercio, obviamente sin que incluya las mercaderías. El Fondo de Comercio, sobre el Fondo de Comercio se puede construir únicamente prenda fija, no así flotante. El artículo 14 también, por ejemplo, con calidad de prenda flotante, establece la posibilidad de constituir la garantía sobre mercaderías y materias primas en general pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial. La ley establece dos tipos de prenda, que son la prenda fija y la prenda flotante. La prenda fija está regulada a partir del artículo 10 y establece que pueden prendarse, o mejor dicho, pueden ser objeto de la garantía prendaria, todos los bienes muebles o semovientes, es decir, ganado, y los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Cuando se refiere a los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de prendar una cosecha, es decir, ya sea que el campo se encuentre cosechado y no haya aún germinado la planta, o bien que la planta ya haya germinado y, por ejemplo, podemos prendar un campo de soja completo. También el artículo establece que las cosas inmuebles por sus destinos incorporadas a una finca hipotecada solamente puedan prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario. Cuando acá la ley habla de bienes, este vocablo tiene una mayor amplitud que la palabra cosas, porque comprende no solamente las cosas o bienes corporales, sino también bienes incorporales. La prenda con registro puede tener, por ejemplo,
por objeto ambas categorías. Por ejemplo, puede afectarse el derecho que confiere una marca de fábrica, una patente de invención, o bien un fondo de comercio, que es un bien mueble de naturaleza compleja, que a su vez posee ambos elementos, materiales e inmateriales. Como decíamos, cuando la ley habla de frutos pendientes o en pie, se refiere a los frutos de una cosecha pendiente, es decir, a lo que producirá una plantación existente en el momento de ser otorgada la prenda, y también a los ya producidos pero aún no separados de la planta, es decir, cuando, como decíamos, la planta ya está germinada, está en pie y solo resta su cosecha. Cuando habla de inmuebles por razón de su destino, se refiere a cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente como accesorios de un inmueble por el propietario de este, pero sin estarlo físicamente. Pasando revista al artículo 11, que establece cuáles son los requisitos esenciales o especificaciones esenciales del contrato, vamos a ir puntualmente al inciso C, donde establece la cuantía del crédito y la tasa de interés, tiempo, lugar y manera de pagarlos, lo cual nos habla a las claras que en la enorme mayoría de los casos, por no decir todos los casos, va a ser accesorio a un contrato de mutuo, el contrato de esta garantía, sin perjuicio de que pueda ser accesorio a cualquier otro tipo de contrato, en tanto y en cuanto pueda ser cuantificado la obligación en dinero. A su vez, establece que cuando la prenda recae sobre ganados, como hablábamos antes de semovientes, estos deberán ser individualizados mediante las indicaciones de su clase, número, edad, sexo, etc. Es decir, que se habla de el tema de marcas en el ganado, marcas y señales. Si se tratara de otros bienes, la individualización siempre va a ser lo más específica y clara posible, también en cuanto a cantidad, calidad, peso, marcas, etc. Establece también, respecto de la prenda fija, que cuando la prenda recae sobre un fondo de comercio, no incluye las mercaderías del negocio. Recordemos que uno de los elementos del fondo de comercio son las mercaderías del mismo. En el caso de que se prenda un fondo de comercio, la prenda será de carácter fijo, mientras que las mercaderías podrán ser prendadas, pero por separado, a través de lo que se denomina una prenda flotante, que vamos a ver seguidamente. En cuanto a la publicidad, el artículo 12 del decreto ley, de la ley 12.962, establece que para que tenga efectos, para que produzca efectos, la inscripción debe hacerse en los registros correspondientes a la ubicación de los bienes prendados, que esta es una diferencia con la prenda flotante que vayamos a ver. Es decir, que presentado el contrato de prenda, para su inscripción, el registro debe tomar razón de él inmediatamente, de manera que los certificados de inscripción sean entregados a los acreedores dentro del plazo de 48 horas de entrado el contrato para su inscripción. Esto lo podemos ver en el artículo 13 del decreto reglamentario. En cuanto al traslado de los bienes prendados o pignorados, el artículo 13 de la ley 12.962 establece que el dueño de los bienes prendados no puede sacarlos del lugar en que estaban cuando se constituyó la garantía sin que el encargado del registro respectivo deje constancia del desplazamiento. Es decir, que hay que dejar constancia del desplazamiento en el libro de registro y en el certificado de prenda. Asimismo, hay que notificarlo al acreedor, al endosante y a la oficina que haya expedido los certificados. Es decir, que hay que respetar los derechos del acreedor, que siempre debe tener conocimiento respecto de la ubicación de los bienes prendados. En el caso de los automotores, quedan comprendidos en la prohibición de traslado, pero solamente cuando su desplazamiento sea definitivo. ¿Qué significa? Que cuando hay violación de la cláusula de violación de la obligación de no trasladar los bienes, es decir, y esto no fue notificado, el acreedor tiene la posibilidad de pedir el secuestro de los bienes. En el caso específico de los automotores, para que se produzca, digamos, la violación, el traslado debe ser, por la naturaleza obvia de este tipo de bienes, cuyo objetivo es el traslado de las personas o de las mercaderías, la prohibición, quedan comprendidos en la prohibición únicamente cuando el desplazamiento de los bienes es definitivo. En cuanto a los frutos y productos agropecuarios, estos
pueden ser vendidos en la época adecuada, aún antes de entregarlos al comprador, una venta a futuro, por ejemplo, pero el enajenante debe, o sea, que es el deudor prendario, debe pagar una parte de la deuda que sea proporcional a la reducción de la garantía determinada para la venta. A su vez, estas operaciones deben ser anotadas al margen de la inscripción y del certificado de prenda, independientemente del recibo que otorgue el acreedor prendario por el pago parcial. El dueño de las cosas prendadas puede usarlas conforme a su destino y está obligado a velar por su conservación. Esta es una de las grandes ventajas que tiene la prenda con registro, en el sentido de que el dueño de las cosas, como conserva la posesión de las cosas, puede utilizarlas conforme a su destino, no abusarlas, sino utilizarlas. Esto no obsta que el acreedor esté facultado para inspeccionarlas, que pueda hacerlo periódicamente y verificar el estado de ellas. El uso indebido de las cosas o la negativa a que el acreedor las inspeccione le da derecho al acreedor a pedir el secuestro de las mismas. Y en su caso, las cosas prendadas deberán depositarse donde acuerden el acreedor y el deudor, o eventualmente lo determine el juez.